El hombre más peligroso de México llevaba a su prometida a cenar hasta que vio a su ex cruzando la calle con gemelos. Emiliano Contreras se ajustó los gemelos de su traje Armani, mientras su Rolls Royce fantasma blindado se deslizaba por las calles oscuras del centro de Ciudad de México. Dos camionetas seguían de cerca a su equipo de seguridad, siempre vigilantes, siempre listos. Las luces nocturnas de la ciudad se reflejaban en los cristales tintados, iluminando a la mujer a su lado. Natalia Sinclair, de 29 años, con el pelo azabache recogido en un elegante moño, sus pendientes de diamantes captando la luz con cada movimiento de su cabeza. Ella era todo lo que su mundo exigía: hermosa, influyente, poderosa. A sus 37 años, Emiliano había aprendido que el poder podía comprar casi cualquier cosa, incluyendo alianzas selladas por el matrimonio. Su compromiso con Natalia tenía 3 meses, tiempo suficiente para satisfacer a las familias, suficientemente corto para evitar fingir que sentía algo más allá de la obligación. Sin amor, sin pasión, sin complicaciones, solo negocios disfrazados de boda. Papá dice que la fusión triplicará nuestro territorio, dijo Natalia, comprobando su reflejo en un espejo de bolsillo. Nuestra boda será el evento más comentado. Emiliano no dijo nada. Sus ojos grises exacerbados permanecieron fijos en la carretera. El semáforo se puso en rojo. El paso de peatones se llenó de gente que caminaba por la noche, personas comunes que vivían vidas comunes. Sin saber que el hombre que los observaba desde detrás del cristal, a prueba de balas, había acabado con vidas con una sola palabra, Emiliano los observó distraídamente, su mente ya calculando las negociaciones del día siguiente, cuando algo lo hizo congelarse. Una mujer cruzaba la calle. Se movía lenta y cuidadosamente, llevando dos bebés contra su pecho, gemelos envueltos en suaves mantitas azules y rosas. Su cabello rojizo estaba recogido en una cola de caballo desarreglada, y ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Parecía exhausta. Parecía que no había dormido en meses, incluso desde la distancia. Incluso con la cabeza baja, incluso después de 14 meses de obligarse a olvidar, Emiliano conocía ese perfil: la suave curva de su cuello, la forma en que mantenía los hombros, la fuerza silenciosa en cada paso. Sofía del Valle, su antigua amante, la mujer a la que había abandonado hacía exactamente 1 año y 2 meses. Los bebés parecían tener unos 4 meses de edad. El momento sería exactamente el correcto. Las manos de Emiliano, manos que nunca habían temblado cuando sostenían un arma, ahora temblaban contra el reposabrazos de cuero. El mundo exterior pareció ralentizarse mientras Sofía se detenía en medio del paso de peatones. Uno de los bebés comenzó a llorar. Ella los reajustó a ambos, dando un suave beso en la frente al bebé que lloraba, tarareando algo suave. El bebé se cayó. Ella siguió caminando, desapareciendo entre la multitud al otro lado. Emiliano. La voz de Natalia rompió la niebla. La luz está en verde. Tu chofer está esperando tu señal. Él parpadeó. Los coches detrás de ellos esperaban. Sus hombres miraban hacia atrás por el espejo retrovisor, confundidos por su vacilación. Emiliano, pareces haber visto un fantasma, dijo Natalia, estudiando su rostro con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Conoces a esa mujer? Emiliano forzó su expresión para volver a la normalidad. Nadie importante, pero su mente estaba acelerada. ¿Estaba Sofía embarazada cuando la dejó esa noche, la noche en que le dijo que habían terminado, que ella no pertenecía a su mundo, que amarlo solo la mataría? ¿Había ella estado llevando a sus hijos? ¿Lo había sabido y había decidido no decírselo, o lo había descubierto después, sola y abandonada, y había tomado la decisión de criarlos sin él? Las preguntas se multiplicaban, cada una más devastadora que la anterior. La había dejado para protegerla. Se había convencido de que irse era la elección noble, que una mujer como Sofía merecía la luz del sol, no las sombras, que merecía una vida normal, no una vida pasada mirando por encima del hombro. Pero ahora, al verla con esos bebés, exhausta, luchando, pero aún de pie, Emiliano se dio cuenta de algo que hizo que su mundo, cuidadosamente construido, se resquebrajara por la mitad. Ella le había dado hijos.
Ella le había dado un hijo y una hija, y lo había hecho completamente sola, mientras él estaba sentado en un coche a prueba de balas junto a una mujer que no amaba, planeando una boda que no significaba nada. Sofía había estado luchando por sobrevivir, luchando por mantener vivos a sus hijos, luchando una batalla en la que él debería haber estado allí para luchar a su lado. Una pregunta resonó en su mente, más fuerte que la sangre que marcaba el tiempo en sus oídos. ¿Qué pasaría si la vida de la que él había estado tan decidido a protegerla era la única vida que valía la pena vivir? Si sentiste algo al ver esto, dale me gusta y comparte esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades. Suscríbete a nuestro canal porque el viaje de redención de Emiliano apenas comienza. La noche, el restaurante más lujoso de Ciudad de México, pareció desdibujarse ante los ojos de Emiliano. La luz de las velas temblaba en la mesa, un suave jazz flotaba desde la esquina de la sala, y Natalia decía algo sobre las invitaciones de boda. Emiliano oía su voz, pero no podía concentrarse en cada palabra. Su mirada seguía deslizándose hacia los altos ventanales que daban a la calle, donde los peatones se movían por la fría noche. Se preguntó dónde estaría Sofía en ese momento. ¿Estaría lo suficientemente abrigada? ¿Estarían durmiendo bien los niños? Emiliano, ¿me escuchas? Natalia dejó su copa de vino, su tono ligeramente irritado. Pregunto por la lista de invitados. Mi padre quiere invitar al menos a 500 personas. Emiliano se volvió hacia ella y asintió mecánicamente. Bien, tú decides. Natalia frunció el ceño. ¿Estás bien? ¿Has estado raro desde que estábamos en el coche? Solo estoy pensando en el trabajo, dijo Emiliano, con la voz monótona. Era una mentira. No estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en los ojos cansados de Sofía, en la forma en que besaba la frente de un bebé que lloraba con una ternura que nunca había visto en nadie más. Estaba pensando en cómo ella había vivido sola durante 14 meses con 2 bebés recién nacidos, mientras él estaba aquí bebiendo vino caro, junto a una mujer que no amaba. La cena se prolongó como si nunca fuera a terminar. Emiliano le respondía a Natalia con frases cortas. Estaba de acuerdo con todo lo que sugería sin escuchar realmente. Cuando finalmente salieron del restaurante, exhaló un suspiro de alivio. La caravana llevó a Natalia a casa primero. Luego, Emiliano ordenó al chofer que regresara a su propia propiedad. La propiedad Contreras se alzaba sobre la cima de una colina, dominando toda la Ciudad de México. Los ventanales del suelo al techo reflejaban las luces brillantes de abajo como una alfombra de estrellas. Emiliano estaba de pie junto a la ventana de su estudio, con un vaso de whisky en la mano, pero no bebía. Solo permanecía allí, mirando la ciudad, preguntándose dónde, en ese mar de luz, podría estar Sofía. El reloj dio las 2 de la madrugada. Emiliano tomó su teléfono y llamó a Mario. Mario sonaba medio dormido al principio, pero se despertó al instante al oír la voz de su jefe. «Jefe, ¿qué pasa?» «Encuentra todo sobre Sofía del Valle», dijo Emiliano, con la voz fría y definitiva. Su dirección actual, su trabajo, su situación económica y esos niños, quiero saberlo todo. El silencio se extendió al otro lado de la línea. Demasiado tiempo. El ceño de Emiliano se frunció. «Mario, jefe». Mario dudó, algo raro para un hombre de 45 años que había seguido a Emiliano durante 20 años. Hay algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo. El corazón de Emiliano se encogió. «Dilo». «No por teléfono». Mario exhaló. «Mañana por la mañana. Cuando lea el expediente, lo entenderá». «¿Qué expediente? ¿Qué sabes de ella?» La voz de Emiliano se agudizó. Mario se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Lo traeré por la mañana, a las 6 y jefe, debería prepararse». La llamada terminó. Emiliano arrojó el teléfono al escritorio, apoyó ambas manos en la madera y bajó la cabeza. Mario sabía algo, algo que Emiliano no, algo que había sucedido durante los 14 meses que había intentado olvidar a Sofía. Entró en el dormitorio, pero no pudo cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de Sofía en el paso de peatones volvía. La forma en que se detuvo en medio de la carretera cuando el bebé lloró. La forma en que tarareó una nana, su voz tan ligera como un soplo.
la forma en que el bebé se cayó en el momento en que Sofía lo sostuvo. Sofía siempre había llevado ese tipo de milagro silencioso, el tipo que hacía que todo a su alrededor se suavizara en paz. Incluso él, un hombre con sangre y oscuridad en sus manos, una vez había sentido paz cuando estaba a su lado, y la había tirado por la borda. Se había marchado sin mirar atrás. Emiliano miró fijamente al techo en la oscuridad. Una sola pregunta se profundizaba cada vez más en su mente. Por todo lo que había pasado cuando él no estuvo allí. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Sofía del Valle subía las escaleras del quinto piso de un edificio de apartamentos antiguo. Paso a paso, no había ascensor. Nunca había un ascensor en los lugares que ella podía permitirse alquilar. En sus brazos, Leo y Luna dormían profundamente, sus suaves respiraciones calentando la piel de su cuello. Cada paso se sentía pesado como el plomo, sus piernas temblaban de agotamiento. Pero ella no se detuvo, nunca se detuvo. Detenerse no era una opción cuando dos pequeñas vidas dependían completamente de ella. El estudio era pequeño, casi increíblemente, pero limpio, y la recibió con el aroma del suavizante de telas y el resplandor cálido y amarillo de la lámpara de mesa que había comprado en una venta de garaje por $5. Todo en esta habitación había venido de una venta de garaje o de una tienda de segunda mano. El sofá descolorido, la mesa de madera rayada, la cuna vieja que había vuelto a pintar de blanco. Pero para Sofía, esto era su hogar. Este era el único lugar seguro que podía dar a sus hijos. Con suavidad, acostó a Leo y Luna en la cuna. Y los dos bebés inmediatamente se encontraron las manos en el sueño, sus pequeños dedos entrelazados como si entendieran que todo lo que realmente tenían era el uno al otro. Sofía se quedó mirándolos, su pecho apretándose de amor y de un dolor que nunca se permitía mostrar. Miró el reloj de pared. 3 horas más antes de que tuviera que irse para el turno de noche. 3 horas para dormir, para comer, para prepararse. Pero primero necesitaba ducharse, necesitaba lavar la ropa para mañana, necesitaba preparar la leche para los bebés. La vida de Sofía era una cadena interminable de cosas que había que hacer, y a eso se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío, y los recuerdos la invadieron como una riada. Cuando tenía 3 años, sus padres murieron en un accidente de coche, dejándola sola en este mundo. Creció en un orfanato donde el amor era un lujo y la supervivencia era la primera lección. Cuando tenía 14 años, una familia la adoptó y pensó que finalmente tenía un techo sobre su cabeza, pero su padre adoptivo le enseñó que había cosas peores que la soledad. Huyó en una noche lluviosa, vivió en las calles de la Ciudad de México, hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Luego, cuando tenía 25, consiguió un trabajo como cantinera en un club nocturno de lujo. Fue allí donde conoció a Emiliano Contreras. Entró como un rey que entraba en su propio reino y todos bajaron la cabeza. Pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, Sofía no bajó los suyos. Quizás por eso él la notó. 8 meses de amarse en secreto fueron los 8 meses más felices de su vida. Por primera vez en 25 años, Sofía se sintió verdaderamente amada. Emiliano la miraba como si fuera su mundo entero. Le dijo que la protegería, que nadie volvería a hacerle daño. Y ella le creyó. Ella creyó cada palabra. Luego, una noche, Emiliano llegó a su apartamento con los ojos tan fríos como el hielo. Le dijo que habían terminado, que ella no pertenecía a su mundo, que amarlo solo la llevaría a la muerte. No dio explicaciones, no le dio la oportunidad de hablar, solo le dio la espalda y se fue. Y Sofía se quedó allí mirando cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. 2 semanas después, descubrió que estaba embarazada. Intentó encontrar a Emiliano, pero todas las puertas se le cerraron en la cara. Fue al club y le dijeron que tenía la entrada prohibida. Llamó. El número estaba bloqueado. Escribió cartas. Nadie respondió, como si nunca hubiera existido en su vida. 9 meses de embarazo sola. Sofía lloró hasta secarse y luego aprendió a no llorar más. Tuvo un parto prematuro a las 34 semanas, sola en la sala de emergencias sin nadie que le tomara la mano.
Leo nació con pulmones frágiles y permaneció en una incubadora durante 3 semanas. Y Sofía se sentaba a su lado durante 18 horas al día, rezando a un Dios del que ni siquiera estaba segura de que existiera. Ahora, mirando a sus dos hijos dormir tan tranquilamente, Sofía sabía que todo el sufrimiento había valido la pena. Se puso de pie. Sus ojos se dirigieron a la foto de ultrasonido amarillenta, pegada a la pared, donde dos pequeñas formas yacían una al lado de la otra. Les daré todo lo que nunca tuve, susurró como una promesa. Una hora después, Sofía dejó a los bebés con la señora Chen, la vecina de 70 años que vivía al final del pasillo, la única mujer amable que había tenido en su vida. Besó a cada niño en la frente, se puso su abrigo delgado y salió a la oscuridad para ir al Hospital General del Estado de México y comenzar su turno de 12 horas. No vio la camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. No sabía que alguien la estaba observando a cada paso. Solo sabía que esa noche necesitaba ganar suficiente dinero para pagar la leche de la próxima semana. Exactamente a las 6:00 de la mañana, Mario entró en el estudio de Emiliano con un grueso archivo en sus manos. Emiliano había estado despierto toda la noche, todavía sentado en la butaca junto a la ventana, el whisky de la noche anterior intacto sobre la mesa. No se molestó en mirar a Mario, solo extendió la mano. «Dámelo». Mario dejó el archivo sobre el escritorio, luego dio un paso atrás, quieto como una estatua. Emiliano abrió la primera página, y cada línea que leía se clavaba en su pecho como un cuchillo. La dirección actual de Sofía era un apartamento estudio en el sur, una de las zonas más peligrosas de Ciudad de México, un lugar donde incluso sus propios hombres no querían pisar después del anochecer. El edificio no tenía ascensor, ni seguridad, y la puerta principal ni siquiera tenía una cerradura electrónica. Emiliano apretó la mandíbula y pasó a la página siguiente. Su trabajo actual era enfermera de turno nocturno en el Hospital General del Estado de México, con un salario de 45,000 pesos al año, una cantidad que no era suficiente para alquilar un apartamento decente en un suburbio más seguro. Trabajaba 12 horas cada noche, 6 días a la semana. Emiliano sintió que se le apretaba la garganta. Mientras él vivía en una mansión en una colina, ella se deslomaba para ganar cada peso para criar a sus hijos. La página siguiente hizo que Emiliano se detuviera. Deuda hospitalaria. 87,000 pesos del parto. Leyó la cantidad de nuevo, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 87,000 pesos. Una suma que para él no era más que una cena en un restaurante de lujo. Pero para Sofía podría ser una vida que nunca podría pagar. Y luego pasó a la página siguiente, donde se enumeraba la información sobre los dos niños. Leyó cada palabra una por una, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. El niño se llamaba Leo Emiliano del Valle. La niña se llamaba Luna Rosa del Valle. Emiliano se quedó inmóvil. Lo leyó de nuevo. Leo Emiliano del Valle. Ella le había puesto su nombre a su hijo. Después de todo lo que le había hecho, después de haberla abandonado sin una sola explicación, Sofía todavía le había puesto su nombre a su hijo. Emiliano no sabía qué se suponía que debía sentir. Conmovido, culpable, dolido. Quizás todo. Enredados en un caos que no podía desentrañar. «Jefe», dijo Mario, con la voz más baja de lo normal. «Hay más». Emiliano levantó la vista hacia él, indicando a Mario que continuara. Mario respiró hondo y luego dijo, dio a luz prematuramente a las 30 semanas. Sola en la sala de emergencias, sin nadie a su lado, sin familia, sin amigos, sin nadie en absoluto. Emiliano apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos. Mario continuó, su tono pesado. Los registros médicos muestran que el niño, Leo, tuvo problemas desde el momento en que nació. Pasó sus primeras 3 semanas en cuidados intensivos, y las enfermeras recordaban a Sofía como una mujer que se negaba a separarse de su hijo, ni siquiera para comer o dormir. Emiliano se puso de pie de un salto. La silla volcó con un fuerte estruendo. Dio la espalda a Mario, apoyó ambas manos en el marco de la ventana y bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba mientras intentaba contener sus emociones. ¿No tenía a nadie con ella?, preguntó, su voz áspera.
Nadie. Ella se encargó de todo sola, respondió Mario. Desde el embarazo hasta el parto, desde la crianza de los bebés hasta ir a trabajar sola. La habitación se sumió en el silencio. Emiliano no habló durante mucho tiempo. Solo permaneció allí, mirando la ciudad, despertándose abajo. Finalmente se dio la vuelta, sus ojos fríos como el hielo, pero su voz temblaba. Protéjanla. 24/7. Vigilen cada movimiento. Que no lo sepa. Mario asintió. Alguien la ha estado vigilando desde anoche, jefe. Emiliano se sentó, volvió a tomar el archivo. Pasó a la última página donde había una fotografía de Sofía tomada secretamente desde la distancia. Estaba más delgada que hacía 14 meses, profundas ojeras bajo los ojos, pero seguía siendo hermosa. Esa fuerza seguía allí en su mirada, esa resiliencia que él una vez había amado con una especie de obsesión. Emiliano extendió la mano y tocó la fotografía, su dedo deslizándose suavemente sobre su rostro. ¿Por qué no viniste a mí?, susurró. Era la pregunta para la que aún no tenía respuesta. Ella sabía quién era, sabía qué tipo de poder tenía. ¿Por qué no acudió a él cuando descubrió que estaba embarazada? ¿Por qué eligió soportarlo sola? Emiliano no sabía que la respuesta a esas preguntas le dolería 1000 veces más de lo que sentía en ese momento. 3 días después de que Emiliano ordenara proteger a Sofía, su teléfono sonó a medianoche. Un número desconocido. Emiliano pensó en ignorarlo, pero un extraño instinto lo hizo contestar. La voz al otro lado de la línea hizo que la sangre de su cuerpo se congelara. Contreras, ha pasado mucho tiempo. Ahora conozco tu secreto. Ricardo Navarro. El nombre se le clavó en la garganta como una hoja fría. Navarro era el jefe de la mafia que gobernaba el norte de la Ciudad de México, el enemigo jurado de la familia Contreras durante 2 décadas, y el mismo hombre que había amenazado a Emiliano 14 meses antes, jurando que mataría a cualquier mujer que se atreviera a amarlo. Por eso Emiliano dejó a Sofía. Por eso la echó de su vida sin una sola explicación. Y ahora Navarro lo llamaba con una risa triunfal en su voz. ¿Por qué tan callado, Contreras? ¿No estás contento de oír mi voz?, se burló Navarro. Lo admito, lo escondiste bien. Una mujer y 2 hijos. ¿Cuánto tiempo lo has mantenido enterrado, eh? Emiliano apretó el teléfono, sus mandíbulas tensas. No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Navarro continuó, su voz como veneno de serpiente. Mis hombres siguieron a tu equipo de seguridad. Esos idiotas no saben cómo permanecer invisibles. Están pululando alrededor de un miserable edificio de apartamentos en el sur. Y me pregunté qué podría importar tanto. Resulta que es una pequeña enfermera con 2 bebés recién nacidos. Unos gemelos que se parecen mucho a ti, Contreras. Especialmente el niño. Emiliano sintió que la rabia estallaba en su pecho como fuego. Quería destrozar a Navarro en el acto. Quería apretar un cañón de pistola en su cabeza y apretar el gatillo. Pero no dejó que la emoción tomara el control. Él era Emiliano Contreras. Nunca dejaba que un enemigo viera su debilidad. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz fría como el hielo. Entrégamela, respondió Navarro. Su tono se volvió más serio. A esa mujer y a los 2 niños. Si no me los entregas, los tomaré yo mismo. Y te garantizo que la forma en que los tomaré no será agradable. Emiliano se rió, una risa dura y vacía sin humor. Navarro, escúchame. Si tú o alguien de tu equipo se atreve a tocar un solo pelo de sus cabezas, quemaré todo lo que has construido. Mataré a tu familia uno por uno, empezando por los que más amas, y cuando te alcance a ti, me aseguraré de que supliques por morir. El silencio se mantuvo durante unos segundos. Luego Navarro rió ruidosamente. Así que Emiliano Contreras finalmente tiene una debilidad. He esperado esto durante 20 años. Hizo una pausa. Su voz se volvió aún más viciosa. No me apresuraré. Esperaré el momento adecuado, y cuando menos lo esperes, tomaré lo más importante que tienes, justo como tu padre me quitó lo mío en aquel entonces. La llamada terminó. Emiliano estrelló el teléfono contra el escritorio, se puso de pie de un salto y soltó un rugido de furia.
Barrió el escritorio con el brazo, arrojando todo al suelo con un estruendo de cristales y ruido. Luego se detuvo, respiró hondo y se obligó a calmarse. Cogió el teléfono y llamó a Mario. Duplica el número de hombres que protegen a Sofía 24/7. No puede haber ni una sola brecha y prepárate para cualquier escenario, incluida una guerra total. Mario recibió la orden, pero después de que terminó la llamada, Emiliano supo que aún no era suficiente. La protección a distancia no podía garantizar la seguridad de Sofía y los niños. Navarro era una serpiente venenosa. Encontraría la más mínima abertura y cuando atacara podría ser demasiado tarde. Emiliano necesitaba acercarse a Sofía. Necesitaba trasladarla a ella y a los niños a un lugar más seguro, un lugar que él pudiera controlar. Pero primero necesitaba hablar con ella. Esa noche, Emiliano condujo su propio coche hasta el Hospital General del Estado de México, donde Sofía estaba trabajando el turno de noche. Estacionó en la oscuridad del aparcamiento, mirando a través del parabrisas hacia el edificio brillantemente iluminado. Ella estaba allí trabajando, tratando de sobrevivir, sin saber que el peligro se acercaba. Y él estaba sentado aquí esperando, preparándose para el encuentro del que había estado huyendo durante 14 meses. Esa noche la volvería a ver. Incluso si ella le gritaba, lo echaba o incluso lo abofeteaba, aún así tenía que verla. Porque esto no se trataba de él o de lo que sentía. Ahora se trataba de la supervivencia de los niños a los que nunca había sostenido en sus brazos. A las 2 de la madrugada, las puertas del Hospital General del Estado de México se abrieron y Sofía salió. El turno de 12 horas la había agotado hasta los huesos, pero aún caminaba rápidamente hacia el aparcamiento, queriendo llegar a casa lo más rápido posible para poder dormir unas horas antes de que los bebés se despertaran. El aparcamiento estaba vacío a esa hora. Solo un puñado de coches de empleados del turno de noche, dispersos bajo las débiles luces amarillas de la calle. Sofía sacó las llaves del coche del bolsillo y se apresuró hacia su Honda Civic destartalado. Entonces se detuvo. Alguien estaba de pie junto a su coche. Una figura alta con un traje negro, inmóvil como una estatua en las sombras. El instinto de supervivencia forjado a través de años de vivir en las calles hizo que Sofía reaccionara al instante. Sacó un bote de spray de pimienta del bolsillo de su abrigo, lo levantó, lista para atacar. No te muevas, rociaré si das un paso más. El hombre salió de la oscuridad, dejando que la luz del farol de la calle iluminara su rostro. Y Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. Ese rostro, esos ojos grises acerados, esos ángulos afilados y duros. Nunca los olvidaría, por mucho que lo intentara. Emiliano. El nombre salió de su boca, su voz fría como el hielo. El spray de pimienta seguía levantado, pero su mano comenzó a temblar. No por miedo, por ira, por dolor, por 14 meses tratando de borrar a este hombre. Y ahora él estaba parado aquí frente a ella como si tuviera derecho. Sofía, dijo Emiliano, su voz más baja y áspera de lo que recordaba. Necesito hablar contigo. Sofía bajó el spray de pimienta, no porque confiara en él, sino porque sabía que si Emiliano Contreras quería hacerle daño, lo habría hecho hace mucho tiempo. Ella se rió, una risa amarga sin humor. 14 meses, 14 meses sin una palabra, sin un mensaje, sin una sola señal de que estuvieras vivo o muerto. ¿Y ahora quieres hablar? Emiliano no le respondió de inmediato. Solo se quedó allí mirándola. Sus ojos contenían algo que Sofía no quería desentrañar. Luego habló. Su voz sonaba ahogada. Sé lo de los niños. Sé que son míos. Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este día llegaría. Se había preparado para ello. Pero cuando verdaderamente llegó, aún no estaba lista. Guardó silencio por un momento, tragándose el dolor que le subía por el pecho. Luego lo miró a los ojos. Son mis hijos. Perdiste el derecho a llamarlos tuyos la noche que te fuiste sin siquiera mirar atrás. Cada palabra que pronunciaba era como una bala disparada directamente a Emiliano. Él no se inmutó. Se quedó allí y lo aguantó porque sabía que se lo merecía.
Sofía, estás en peligro, dijo, la urgencia agudizando su tono. Alguien sabe de ti y de los niños. Alguien muy peligroso. Necesito protegerte. Sofía lo interrumpió, su voz aguda como una hoja. No necesito que me protejas. Sobreviví 14 meses sin ti. Estaba embarazada sola, di a luz sola, los crié sola. No te necesité entonces, y seguro que no te necesito ahora. Le dio la espalda, buscando la puerta del coche, lista para alejarse de esta conversación, lejos del hombre que le había destrozado el corazón. Pero Emiliano dio un paso adelante y puso su mano en la puerta, impidiéndole abrirla. Sofía, por favor. Su voz sonó como una súplica, un sonido que Sofía nunca había escuchado de Emiliano Contreras, el jefe de la mafia más poderoso de la Ciudad de México. Déjame explicarte, dame una oportunidad. Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos ardiendo de ira y dolor. ¿Explicar? ¿Qué quieres explicar? ¿Que me tiraste como si fuera una cosa vieja? ¿Que desapareciste de mi vida sin decirme por qué? ¿Que me dejaste enfrentar todo sola mientras tú vivías tu vida de lujo? Se detuvo, respiró hondo, tratando de contener el temblor de su voz. Tienes 5 minutos aquí, ahora mismo. Habla. Emiliano la miró y por primera vez en 14 meses sintió un pequeño y frágil hilo de esperanza. Ella le estaba dando 5 minutos, más de lo que merecía. Respiró hondo y luego comenzó. Hace 14 meses Ricardo Navarro me dio una opción. Vi lo que le hizo a la prometida de mi hermano. La ejecutó con su vestido de novia sin pestañear. Cuando juró que tú eras su próximo objetivo, entré en pánico. Creí que al borrarme de tu vida, estaba borrando el objetivo de tu espalda. Pensé que irme era la única manera de mantenerte con vida. Pensé que la única forma de protegerte era mantenerme alejado de ti. Pensé que si ya no estaba conectado contigo, él no tendría una razón para tocarte. Sofía se quedó allí escuchando, pero su silencio ya no era frío, estaba hirviendo. Y cuando Emiliano terminó, explotó. ¿Pensaste? ¿Pensaste? ¿Por qué? Su voz resonó por el aparcamiento vacío, llena de furia y dolor. No me diste el derecho a elegir. Decidiste por mí que no podía enfrentar el peligro. Decidiste por mí cómo debía vivir mi vida. ¿Tienes idea de lo egoísta que es eso? Emiliano intentó decir algo, pero Sofía no le dio la oportunidad. Dio un paso adelante, su dedo clavándose en el centro de su pecho. Pude haber muerto sola dando a luz. ¿Lo sabías? Di a luz prematuramente a las 34 semanas, sola en la sala de emergencias. Nadie me tomó la mano. Nadie me dijo que todo iba a estar bien. Su voz comenzó a temblar, pero no se detuvo. Leo casi no lo logra. Emiliano, tu hijo tuvo que luchar por cada respiración mientras yo lo miraba a través de una caja de cristal, aterrorizada y sola, rezando para que su pequeño corazón no dejara de latir. Emiliano sintió como si alguien le estuviera aplastando el corazón con el puño. Cada palabra que Sofía pronunciaba era cierta, y cada verdad era una sentencia para él. No sabía que estabas embarazada, dijo, su voz áspera. Si lo hubieras sabido. Sofía lo interrumpió con una risa amarga. Si lo hubieras sabido, ¿entonces qué? ¿Te habrías quedado? No te habrías ido. Ella negó con la cabeza. Te busqué, Emiliano. Te busqué. Puso énfasis en cada palabra. Cuando me enteré de que estaba embarazada, fui a tu club. Dijeron que habías ordenado que no me dejaran entrar. Te llamé. El número estaba bloqueado. Escribí cartas. Las envié a todas las direcciones que conocía y nadie respondió. Incluso fui a tu oficina y los guardias me arrastraron como a un perro. Se detuvo. Su voz se quebró. Supliqué, Emiliano, supliqué verte y me echaron como si nunca hubiera existido en tu vida. Emiliano se quedó paralizado. Él no había ordenado eso. Intentó olvidarla. Sí, pero nunca había ordenado que bloquearan a Sofía. Nunca había querido que la trataran así. Yo no lo ordené, dijo, su voz ahogada. Te lo juro, no ordené a nadie que te bloqueara. Sofía lo miró, sus ojos rojos, pero no cayeron lágrimas. Hacía mucho tiempo que había llorado hasta secarse.
Entonces, ¿quién? ¿Quién decidió que yo no merecía conocer al padre de mis hijos? Emiliano no tenía respuesta, pero en su mente un nombre surgía. Mario, continuó Sofía, su voz más cansada ahora. Me estoy ahogando en facturas de hospital que pagaré por el resto de mi vida solo porque tuve que salvar a nuestro hijo. Trabajo de noche porque durante el día tengo que cuidar a los bebés. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo a nadie más que a dos hijos que dependen completamente de mí. Miró sus manos, unas manos endurecidas por el trabajo y por la falta de sueño. Hay noches en las que no sé si tendré suficiente dinero para comprar leche la próxima semana. Hay noches en las que lloro en el baño para que los bebés no me oigan. Hay noches en las que quiero rendirme. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Emiliano. Pero no me rindo porque Leo y Luna me necesitan, porque soy todo lo que tienen. Emiliano no pudo más. Cayó de rodillas justo delante de Sofía, con la cabeza gacha, los hombros temblaban. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Sé que estas palabras no son suficientes. Sé que nada puede compensar lo que pasaste. Pero lo siento. Siento haberme ido. Siento no haber estado allí cuando me necesitabas. Lo siento por todo. Sofía miró al hombre arrodillado a sus pies. Emiliano Contreras, el jefe de la mafia más poderoso de Ciudad de México, estaba de rodillas ante ella en el aparcamiento de un hospital público, pidiendo perdón. Una parte de ella quería perdonarlo. Esa parte todavía lo amaba. Todavía recordaba las noches en que la abrazaba y prometía protegerla para siempre. Pero el resto de ella, la parte que había sido herida demasiado profundamente, no podía perdonar tan fácilmente. No, dijo, su voz fría. No es suficiente. En ese momento, el teléfono de Emiliano vibró. Se levantó, miró la pantalla. Mario, respondió, y lo que oyó le hizo palidecer. Jefe, Navarro se está moviendo. Sus hombres se están reuniendo en el sur de la ciudad. Parece que planea algo esta noche. Emiliano colgó y miró a Sofía, la urgencia brillando en sus ojos. Estás en peligro real. No mañana, no la próxima semana. Esta noche. Le tomó la mano, y Sofía no se apartó. Déjame llevarte a ti y a los niños a un lugar seguro, solo esta noche. Después de eso, si quieres echarme, me iré. Lo prometo. La propiedad de los Contreras se alzaba imponente y radiante en la noche, sobre la cima de la colina. Pero para Sofía no era más que una lujosa prisión. Accedió a venir a regañadientes, no por Emiliano, sino por Leo y Luna. Si lo que él había dicho era cierto, si realmente había alguien peligroso persiguiéndola a ella y a los niños, no podía arriesgar la vida de sus bebés solo para proteger su orgullo. Leo y Luna estaban instalados en una habitación privada en el segundo piso donde había una cuna nueva de color blanco marfil, peluches con las etiquetas aún puestas y papel pintado con estrellas diminutas. Sofía se quedó allí mirando a sus hijos dormir. Su pecho se apretaba al darse cuenta de que era la primera vez en 4 meses que los bebés dormían en una cuna que no era de segunda mano. Ella no durmió. Puso una silla al lado de la cuna y se sentó allí, vigilándolos como lo había hecho durante 14 meses. En la oscuridad oyó pasos en el pasillo, puertas que se cerraban, voces bajas que subían de la planta baja. Sabía que Emiliano estaba en algún lugar de esta casa y también sabía que no estaba durmiendo. Abajo en el estudio, Emiliano se enfrentaba a Mario. El hombre de 45 años estaba delante de su jefe con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Emiliano estaba sentado detrás del escritorio, sus ojos fríos como el hielo, sus mandíbulas apretadas tan fuerte que casi se le oían rechinar los dientes. «Habla», ordenó Emiliano, su voz baja y peligrosa. «¿Quién dio la orden de bloquear a Sofía?» Mario guardó silencio por un momento, luego exhaló, su cabeza cayendo aún más. «Yo di esa orden, jefe, no usted». La habitación se sumió en un silencio aterrador. Emiliano no dijo nada, solo miró a Mario con la mirada que todos en la organización sabían que significaba que la rabia estaba a punto de estallar. Mario tragó saliva, luego continuó explicando. Después de que la dejara, Navarro mantuvo hombres tras ella,
Sabía que había sido importante para usted. Temí que si seguía intentando contactarlo, seguía apareciendo en lugares relacionados con usted, Navarro la vería como un objetivo. Hizo una pausa, su voz más pesada. Pensé que si no podía localizarlo, se rendiría. Lo olvidaría y seguiría con su vida. Estaría a salvo. Emiliano se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio. Cada paso sonó como un golpe de tambor del destino en la habitación silenciosa. ¿Y lo de que estaba embarazada? Preguntó, su voz tan fría que le puso la piel de gallina. ¿Lo sabías? Mario bajó aún más la cabeza. No sabía que estaba embarazada cuando di la orden. Cuando me enteré, fue 4 meses después. Para entonces, se detuvo, su voz espesa. Para entonces, era demasiado tarde. Había dejado de intentar localizarlo. Había aceptado que usted no quería verla. Pensé que decirlo en ese momento solo empeoraría las cosas. Eso fue el colmo. Emiliano se abalanzó, agarró a Mario por el cuello con ambas manos y lo estrelló contra la pared con una fuerza aterradora. Su cara estaba a centímetros de la de Mario. Sus ojos brillaban de furia. «Me robaste los primeros 14 meses de vida de mis hijos», rugió Emiliano, su voz como la de un animal herido. «Me robaste la oportunidad de ver nacer a mis hijos, de escuchar sus primeros llantos, de estar allí mientras luchaban por sobrevivir. ¿Sabes que Leo casi muere? ¿Sabes que Sofía enfrentó todo eso sola?» Mario no se defendió. Dejó que Emiliano lo inmovilizara contra la pared. Dejó que las acusaciones cayeran sobre él. «Lo sé, jefe. Sé que me equivoqué». Emiliano rechinó los dientes, su agarre se apretó. Quería matar a Mario en ese momento. Quería aplastar la garganta del hombre que había arruinado la vida de Sofía. El hombre que le había robado momentos preciosos que Emiliano nunca podría recuperar. Pero luego oyó una fuerte inhalación detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Sofía de pie en el umbral. Lo había oído todo. Sus ojos mostraban disgusto al mirar a Mario. Pero cuando miró a Emiliano, había algo más en su mirada. No perdón, todavía no, pero tal vez comprensión. Se dio cuenta de que Emiliano no lo había sabido todo. Alguien los había cortado. Le había impedido llegar al padre de sus hijos. Y esa persona no era Emiliano. Emiliano soltó a Mario, apartándolo de un empujón. «Quítate de mi vista», dijo, su voz fría como el hielo. «Pero me debes algo. Pagarás esa deuda protegiéndolos con tu vida. Si algo le sucede a Sofía o a los niños, te mataré con mis propias manos». Mario asintió, no dijo nada y salió en silencio de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Emiliano se volvió hacia Sofía. La miró, con los ojos llenos de dolor y culpa. «Lo siento», dijo, su voz baja y sincera. «No pondré excusas. Haya hecho lo que haya hecho Mario, yo soy el que se fue. Yo soy el que tomó la decisión de alejarme de ti sin darte el derecho a elegir. Esa es mi culpa, y la cargaré el resto de mi vida». A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de los altos ventanales de la propiedad de los Contreras. Pero el aire dentro de la casa seguía cargado después de lo que había sucedido la noche anterior. Sofía estaba sentada en la sala. Luna dormía profundamente en sus brazos. Leo seguía arriba, vigilado por una criada. Sofía no había dormido en toda la noche, pero al menos los bebés habían tenido su primer sueño tranquilo en meses. El sonido del motor de un coche se elevó más allá de la puerta. Luego el agudo clic de unos tacones resonó en el suelo de mármol. Sofía levantó la cabeza justo cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe y una mujer entró. Natalia Sinclair, con el pelo negro liso y un vestido de diseñador caro, se quedó helada al ver a Sofía. Sus ojos recorrieron el rostro exhausto de Sofía hasta el niño dormido en sus brazos. Luego se volvieron fríos como el hielo. «¿Quién es ella?», preguntó Natalia, su voz aguda como una navaja. «¿Y por qué hay niños en la casa de mi prometido?». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Emiliano apareció en el umbral. Había oído la voz de Natalia desde el pasillo y sabía que este enfrentamiento no se podía evitar. Entró y se paró entre Natalia y Sofía, su rostro extrañamente tranquilo. «Natalia», dijo con un asentimiento, «no sabía que venías». Natalia se acercó, sus ojos aún fijos en Sofía y Luna.
No contestaste tu teléfono en toda la noche. Estaba preocupada. Se detuvo y señaló a Sofía. Ahora respóndeme. ¿Quién es ella? Emiliano no dudó. Mi hija, dijo, claro y definitivo. ¿Y su madre? La sala se sumió en el silencio. Natalia se quedó allí, su rostro palideció como si le hubieran dado una bofetada. Luego la ira estalló, quemando la calma aristocrática que siempre llevaba como armadura. ¿Tu hija? Gritó, su voz alta y aguda. ¿Tienes una hija con otra mujer y no me lo dijiste? Se volvió hacia Sofía con una mirada de desprecio. ¿Quién eres? ¿Una de esas camareras baratas con las que jugabas antes de conocerme? Emiliano dio un paso adelante, bloqueando a Sofía como un muro. Mide tus palabras, Natalia, dijo, su voz baja y peligrosa. Estás hablando de la madre de mis hijas. Natalia se rió ruidosamente, amargada y furiosa. ¿Estás loco? ¿Vas a destruir la alianza entre nuestras dos familias por una cantinera y dos niños que salieron de la nada? ¿Tienes idea de cuánto ha invertido mi padre en esta relación? ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si traicionas a la familia Sinclair? Emiliano la miró y Natalia se dio cuenta de que algo había cambiado en sus ojos. Este no era el Emiliano Contreras que ella conocía, el hombre frío y calculador que siempre ponía el poder y las alianzas por encima de todo. Este era otra persona, alguien que nunca había conocido. Las alianzas se pueden reconstruir, dijo Emiliano con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. El tiempo con mis hijos no. Natalia se quedó rígida, no podía creer lo que oía. ¿Los eliges a ellos por encima de mí? Por encima de todo lo que hemos construido. Emiliano no respondió. Su silencio fue la respuesta. El rostro de Natalia se puso rojo de rabia. Se acercó y le clavó un dedo en la cara a Emiliano. Te arrepentirás de esta decisión. Mi padre no te perdonará. Estás eligiendo la guerra con la familia Sinclair. ¿Entiendes eso? Emiliano se encontró con su mirada, sus ojos sin rastro de miedo. Entonces elijo la guerra. Natalia se quedó allí temblando de furia. Luego se arrancó el brillante anillo de compromiso de diamantes de su dedo y lo arrojó al suelo. El tintineo resonó por la habitación. Pagarás por esto, Emiliano Contreras, sisió entre dientes. Te lo juro, pagarás. Luego se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones resonando en el mármol como disparos. La puerta se cerró de golpe y la habitación se sumió en el silencio. Emiliano se quedó allí, mirando el anillo en el suelo. Luego se volvió hacia Sofía. Ella seguía sentada, Luna en sus brazos, sus ojos fijos en él con una mirada que no podía ocultar. Acabas de renunciar a la alianza más poderosa de la ciudad, susurró. ¿Por qué? Emiliano se acercó, se arrodilló frente a ella y miró a Luna, durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre. La cara de la niña era tranquila e inocente, sus pequeños dedos se enroscaban con fuerza en el borde de la camiseta de Sofía. Porque no son mis hijos, dijo. Suave pero seguro, y ella no eres tú. Sofía no habló, solo lo miró, y por primera vez desde que se habían reencontrado, sus ojos ya no estaban completamente fríos. La primera semana en la propiedad familiar fue una serie de pequeños desastres que Emiliano nunca imaginó que tendría que enfrentar. La primera mañana decidió preparar él mismo la fórmula para que Sofía pudiera descansar. Se quedó en la cocina, mirando la lata de fórmula y el biberón, como si fueran objetos alienígenas. La primera vez echó demasiado polvo y la leche se espesó como una pasta. La segunda vez se olvidó de comprobar la temperatura del agua y la leche estaba tan caliente que no se podía beber. La tercera vez agitó el biberón demasiado fuerte y la leche salpicó todo el suelo de la cocina. Uno de los chefs de la finca intentó intervenir para ayudar, pero Emiliano levantó una mano y lo detuvo. Lo haré yo mismo, dijo, su voz dura, y lo hizo. La cuarta vez el biberón era perfecto. Cambiar pañales era peor. Emiliano Contreras, el hombre que podía mirar a los ojos de un enemigo sin pestañear, el hombre que podía ordenar una ejecución sin que le temblara la mano, ahora hacía una mueca como si lo estuvieran torturando cuando tenía que enfrentarse al pañal sucio de su hijo. Leo miró a su padre con los ojos muy abiertos,
como juzgando las habilidades de este extraño hombre. Emiliano tanteó las pestañas del pañal, las puso en el lugar equivocado 2 veces. Tuvo que quitarlas y volver a intentarlo, pero no se rindió. No llamó a un sirviente, lo hizo él mismo, aunque le llevó el triple de tiempo que a Sofía. Por la noche, cuando Leo o Luna lloraban, Emiliano siempre era el primero en despertar. Sofía le dijo que no tenía por qué hacerlo, que estaba acostumbrada a levantarse por la noche, pero él no la escuchaba. Cogía al bebé que lloraba, paseaba por la habitación, lo consolaba torpemente hasta que los lloros cesaban. Sofía observaba todo desde la distancia. No dijo nada, no lo alabó, no lo criticó. Solo observaba, manteniendo distancia entre ellos, como si estuviera esperando a ver cuánto tiempo podía aguantar Emiliano antes de rendirse como se había rendido con ella. En la segunda semana, Sofía llamó al hospital para preguntar por el plan de pagos. Había calculado que, incluso con sus turnos de noche, tardaría una década de respiro que no tenía solo para saldar la montaña de deudas del parto. Pero cuando dio su nombre, la mujer al otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento. Luego habló con tono sorprendido. Señorita del Valle, su saldo fue pagado en su totalidad hace 3 días. Sofía se quedó inmóvil. ¿Pagado por quién? No estoy autorizada a revelar esa información, señora. Pero el registro muestra que una firma de abogados pagó la cantidad total en nombre de un cliente anónimo. No necesitó adivinar quién era ese cliente anónimo. Encontró a Emiliano en su estudio. Leyendo algún tipo de informe, empujó la puerta y entró, con los ojos ardiendo de ira. Pagaste mi deuda hospitalaria. Emiliano levantó la vista, su rostro tranquilo. Sí. No necesito que me compres, Emiliano, dijo Sofía. Su voz temblaba por el esfuerzo de contenerse. No soy algo que se pueda comprar con dinero. Emiliano dejó los papeles, se puso de pie y la miró directamente a los ojos. Esto no es comprarte, Sofía. Esto es responsabilidad que debí haber asumido desde el principio. Diste a luz a mis hijos sola y llevaste esa deuda porque yo no estaba allí. Ese dinero debí haberlo pagado yo desde el principio. Sofía quiso discutir. Quiso gritarle a la cara que no necesitaba su ayuda, que ella se había encargado de todo sola durante 14 meses. Pero no pudo porque él tenía razón. Esa deuda no debió haberla soportado ella sola. Se quedó en silencio, le dio la espalda y salió sin decir una palabra más. En la tercera semana, Sofía empezó a darse cuenta de que algo había cambiado. Emiliano canceló todas las reuniones, todas las citas de negocios. Se quedaba en casa todo el día, dedicando todo su tiempo a los bebés. Les leía a Leo y Luna, aunque solo tenían 4 meses y no podían entender nada. Leía los mismos libros de imágenes brillantes una y otra vez, su voz grave y cálida llenando la habitación, y los bebés lo miraban con ojos curiosos. Una tarde, Sofía pasó por la guardería y oyó a Emiliano cantar. Se detuvo, su corazón se apretó. Era la nana que ella les cantaba a los bebés, la canción que su madre solía cantarle antes de morir. Sofía no sabía cómo había aprendido Emiliano. Quizás la había oído cantar y la había memorizado. Su voz no era buena, un poco desafinada en algunos lugares, pero cantaba con una ternura que nunca había creído que pudiera tener un jefe de la mafia. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Sofía se despertó con una extraña sensación. Fue a la guardería y encontró a Emiliano sentado en la butaca junto a la cuna, con la cabeza ladeada, dormido, una de sus manos todavía apoyada en el riel de la cuna, como si incluso dormido necesitara permanecer cerca de sus hijos. Sofía se quedó allí mirando al hombre que una vez le había destrozado el corazón. Se veía exhausto, con ojeras oscuras debajo de los ojos, la barba áspera en la mandíbula por no afeitarse, pero él estaba aquí. Todas las noches él estaba aquí. Ella fue y sacó una manta fina del armario, luego la extendió suavemente sobre él. Su mano rozó su hombro por un breve momento. Era la primera vez que se acercaba a tocarlo desde que se habían reencontrado. Pasó un mes y Leo y Luna cumplieron 5 meses. Crecían rápido, sus ojos más brillantes, sus risas más claras, y empezaban a sentir curiosidad por el mundo que les rodeaba.
El pediatra dijo que esta era la etapa en la que los bebés aprenden a darse la vuelta, y Sofía había pasado mucho tiempo poniéndolos boca abajo sobre la alfombra suave para practicar. Esa tarde, Emiliano estaba en su estudio, revisando documentos de negocios que Mario le había enviado. Intentaba reducir el trabajo, pero todavía había cosas que requerían la atención del jefe. De repente, la voz de Sofía resonó desde abajo, urgente y aguda. «Emiliano, date prisa». El corazón de Emiliano pareció saltarse un latido. Arrojó los papeles sobre el escritorio, salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras más rápido que nunca. Cientos de los peores escenarios posibles le pasaron por la mente en esos pocos segundos. Que Navarro los atacara, que los bebés estuvieran heridos, que Sofía estuviera en peligro. Irrumpió en la sala, con la respiración entrecortada, los ojos buscando una amenaza. Pero no había ninguna amenaza. En cambio, vio a Sofía arrodillada sobre la alfombra, con el teléfono en la mano, y Leo estaba boca abajo justo delante de ella, con su pequeña cabeza levantada, sus ojos redondos y una sonrisa que le cruzaba la cara. «Se dio la vuelta», dijo Sofía. Su voz temblaba de emoción. «Leo acaba de voltearse él solo». Emiliano se quedó congelado por un momento. Su cerebro necesitó unos segundos para procesar. No había peligro, no había ataque. Su hijo acababa de darse la vuelta por primera vez en su vida. Caminó lentamente hacia adelante. Se arrodilló junto a Sofía y miró a Leo tumbado boca abajo con un adorable orgullo. El bebé miró a su padre y sonrió, agitando los brazos y las piernas como si estuviera exhibiendo su logro. Emiliano sintió que le ardían los ojos. Levantó una mano y frotó suavemente la espalda de su hijo, su voz espesa. «Lo hiciste. Buen trabajo, hijo mío». Leo pareció entender el cumplido. Se rió aún más fuerte, y ese sonido fue la música más hermosa que Emiliano había escuchado en su vida. Luna yacía a su lado, observando a su hermano con ojos que se negaban a ser superados. Empezó a moverse, intentando voltearse también, pero su pequeño cuerpo era demasiado redondo, y se quedaba a medio camino antes de volver a donde empezó. Soltó un pequeño sonido de frustración. Su cara se arrugó de decepción. Emiliano se volvió hacia su hija y la animó suavemente. «Puedes hacerlo, Luna. Vamos, princesa de papá». Puso su mano detrás de su espalda, dándole un suave apoyo sin hacerlo por ella. Luna lo intentó de nuevo. Volvió a caer, volvió a caer. Al cuarto intento, con un pequeño gruñido, finalmente se dio la vuelta y terminó boca abajo justo al lado de su hermano. Sus ojos muy abiertos de asombro, como si no pudiera creer que realmente lo hubiera hecho. Toda la habitación estalló. Emiliano aplaudió. Sofía vitoreó, y los bebés miraron a sus padres con caras emocionadas. Aunque no entendían lo que estaba sucediendo, este fue su primer momento familiar. Un momento que Emiliano nunca creyó que podría tener. Sofía levantó su teléfono y filmó cada segundo. A través de la pantalla, vio a Emiliano en la alfombra, cara a cara con los bebés, hablándoles con una voz cálida que nunca antes le había oído. Y también se vio a sí misma en la esquina del encuadre, sonriendo. Se detuvo, aturdida. Estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez desde que Emiliano se fue hace 14 meses, estaba sonriendo. Una sonrisa real, no forzada, no oculta. Esa noche, después de que los bebés estuvieran dormidos, Emiliano y Sofía se sentaron en la sala. La suave luz amarilla de la lámpara hacía que la habitación se sintiera cálida. Emiliano miró fijamente el espacio vacío frente a él, su voz baja y adolorida. «¿Cuántos momentos como este me perdí, Sofía?» Ella se quedó en silencio por un momento. Luego respondió honestamente. «Muchos». Leo se rió por primera vez cuando tenía 2 meses. A Luna le salió su primer diente a los 3 meses y medio, la primera vez que reconocieron la cara de su madre, la primera vez que se tomaron de la mano mientras dormían. Hizo una pausa y lo miró. «Pero estás aquí ahora». Emiliano se volvió hacia ella, sus ojos llenos de determinación. «No me perderé otro momento. Lo juro». Se sentaron en silencio por un rato. Luego Sofía hizo algo que no creyó que haría.
Sacó su teléfono, abrió su biblioteca de fotos y se lo entregó a Emiliano. Estos son los videos que te perdiste. Emiliano tomó el teléfono y comenzó a verlos. El primer video era la primera risa de Leo, una pequeña risa dentro de un miserable apartamento estudio. El siguiente video era el primer diente de Luna, su boca resbaladiza con baba y sus ojos arrugados con una sonrisa brillante. Luego más videos, un pequeño momento tras otro. Cada pedazo de vida que Sofía había grabado durante los meses que había estado sola. Emiliano los vio uno por uno sin hablar, pero sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas e imparables, hasta que terminó el último video y la pantalla se oscureció. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un grito desgarró la tranquilidad de la hacienda Contreras desde la habitación de Sofía. Emiliano se enderezó al instante. Los instintos de un hombre que había vivido toda su vida en peligro, haciéndole moverse antes de que su mente pudiera siquiera reaccionar. Salió corriendo de su habitación, bajó el pasillo y abrió de golpe la puerta de Sofía. Ella estaba en la cama, acurrucada sobre sí misma, ambas manos apretadas sobre su cabeza, gritando y llorando en sueños. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su rostro retorcido por el dolor y el terror. No, por favor, lloró, su voz como el lamento de un niño abandonado. Emiliano no dudó. Subió a la cama y atrajo a Sofía a sus brazos, abrazándola con fuerza como si pudiera desaparecer en el momento en que la soltara. Sofía, mi amor, despierta. Es solo una pesadilla. Estoy aquí, susurró a su oído, su mano alisando el sudor, el cabello húmedo, tratando de sacarla de la pesadilla que la tenía atrapada. Pasaron unos minutos antes de que los gritos de Sofía finalmente comenzaran a desvanecerse, y lentamente abrió los ojos. Su mirada era salvaje, perdida, como si no supiera dónde estaba. Luego vio a Emiliano y comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas que había aprendido a ocultar durante 14 meses. Eran sollozos quebrados, ahogados, como si una presa se hubiera roto y toda la pena que había contenido durante tanto tiempo se derramara de golpe. ¿Una pesadilla sobre qué, Sofía?, preguntó Emiliano suavemente, aún abrazándola. Sofía temblaba, su voz se quebraba entre sollozos. Sobre mi infancia, sobre mi padre adoptivo, sobre lo que me hizo cuando tenía 14 años. Se detuvo, tragando con dificultad, como si cada palabra fuera un trozo de cristal que le cortaba la garganta. Sobre las noches que estuve sola en el hospital, viendo a Leo en la incubadora, sin saber si viviría. Sobre las veces que pensé que no podría seguir adelante. Emiliano sintió que su corazón se astillaba al escucharlo. Ella había cargado con estas heridas durante años, ocultándolas detrás de la fuerza y el temple, sin dejar que nadie las viera. Y ahora, por primera vez, le estaba permitiendo verla completamente indefensa. «Ya no tienes que ser fuerte sola, Sofía», dijo, su voz baja y firme. «Estoy aquí, no me voy a ir a ninguna parte». Sofía lloró en sus brazos. Lloró como si hubiera retenido sus lágrimas durante demasiado tiempo y ahora no pudiera detenerse. Lloró por la infancia robada, por los años de vagar sola, por los 14 meses de criar bebés en soledad y agotamiento. Lloró porque por primera vez en tanto tiempo, alguien la abrazaba y le decía que no tenía que ser fuerte. Emiliano no dijo nada, solo la abrazó más fuerte, dejándola llorar hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar. Cuando los sollozos de Sofía finalmente comenzaron a calmarse, ella susurró contra su pecho tan suavemente que casi no la oyó. «Tengo miedo, Emiliano. Tengo miedo de que te vayas de nuevo». Las palabras golpearon a Emiliano como un cuchillo en el corazón. Él le levantó suavemente el mentón, la miró directamente a los ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto. «Estaré aquí por los niños, por ti. Elijas lo que elijas, me perdones o no, nunca me iré de nuevo. Lo juro». Se sentaron en la oscuridad sin decir nada más. Desde la habitación contigua, la respiración constante de Leo y Luna flotaba, suave y tranquila. Ese sonido era un recordatorio de que ya no eran solo dos personas separadas, eran los padres de dos pequeñas vidas que dependían de ellos. Sofía miró a Emiliano,
sus ojos todavía rojos pero más tranquilos ahora. No te he perdonado por completo, dijo. Honestamente, puede que lleve mucho tiempo, puede que nunca sea completo, pero lo estoy intentando. Emiliano asintió sin pedir nada más. Entiendo y esperaré el tiempo que sea necesario. Se sentaron allí en la oscuridad de la habitación, y algo cambió entre ellos. No el perdón, no tan lejos, pero quizás la aceptación, quizás la voluntad de permitir una nueva oportunidad. Sofía extendió la mano y Emiliano la tomó. No un beso, no una promesa, solo dos manos entrelazadas en la noche, aferrándose con fuerza, como si fuera el único salvavidas en una tormenta que había durado demasiado tiempo. Al mismo tiempo, en un discreto restaurante en los suburbios de Ciudad de México, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. Natalia Sinclair estaba sentada frente a Ricardo Navarro con dos copas de vino tinto en la mesa, pero ninguno de ellos bebió ni una gota. Esta no era una visita social, era una reunión de dos serpientes buscando el lugar adecuado para clavar sus dientes en el hombre que los había herido. Navarro estudió a la mujer frente a él con una mirada calculadora. Natalia Sinclair, la hija de una de las familias mafiosas más poderosas del noreste, una vez prometida de Emiliano Contreras, ahora estaba sentada aquí dentro del restaurante del archienemigo de Emiliano, sus ojos ardiendo de odio. ¿Qué quieres?, preguntó Navarro sin rodeos. No tenía tiempo para juegos políticos. Natalia levantó su copa, la giró lentamente, observando la luz deslizarse a través del rojo intenso del vino. Quiero que Emiliano lo pierda todo, dijo, su voz fría como el hielo. Quiero que pierda su imperio, que pierda su poder, que pierda el respeto de todos. Y a ella, esa cantinera barata, quiero que desaparezca. Quiero que deje de existir en la vida de Emiliano. Navarro soltó una risa baja y peligrosa. El odio de una mujer traicionada es aterrador. Se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados. Pero, ¿por qué debería ayudarte? ¿Qué tienes para ofrecer? Natalia sonrió, una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Mi padre controla toda la ruta de transporte de carga en el noreste. Si se alía contigo, en lugar de con Emiliano, tendrás el control de casi toda la Ciudad de México y las áreas circundantes. Navarro guardó silencio, sopesándolo. Era una oferta atractiva, muy atractiva. Una alianza Sinclair era algo que había deseado durante años, y ahora se la ponían en sus manos. ¿Y crees que tu padre aceptará?, preguntó. Mi padre odia a Emiliano incluso más que yo. Después de que canceló el compromiso, respondió Natalia, se alegrará de ver caer a Emiliano. Navarro asintió. Su decisión estaba tomada. Entonces tenemos un trato. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Unos minutos más tarde, la puerta de la sala privada se abrió y entró un hombre. Antonio, uno de los guardaespaldas cercanos de Emiliano, un hombre al que Navarro había comprado 6 meses antes. Informe, ordenó Navarro. Antonio bajó la cabeza, su voz pequeña y rápida. Esta semana, Emiliano tiene una reunión importante con aliados en Nueva York. Se irá el viernes, regresará el domingo. Durante ese tiempo, la finca solo tendrá el equipo de seguridad básico. Unos 10 hombres, la señorita del Valle y los niños estarán en casa. Navarro sonrió, sus ojos brillaban de satisfacción. Este fin de semana, cuando Contreras vaya a la reunión en Nueva York, es cuando actuaremos. Natalia dejó su copa y se inclinó hacia adelante. Tengo una solicitud. Cuando la tomen, asegúrense de que me vea. Quiero que sepa quién está detrás de todo esto. Quiero que sepa que le robó al hombre equivocado. Navarro asintió. Como desees. Pero después de eso, ella y los niños me pertenecen. Los usaré para obligar a Emiliano a arrodillarse. Natalia se encogió de hombros, indiferente. Haz lo que quieras con ellos. Solo quiero ver sufrir a Emiliano. La reunión terminó. Dos enemigos de Emiliano se estrecharon la mano y una alianza mortal se forjó en la oscuridad. Al mismo tiempo, de vuelta en la propiedad de los Contreras, el ambiente no podría haber sido más diferente. Emiliano estaba sentado en la alfombra suave de la sala, con Leo en su muslo izquierdo, Luna en su derecha,
Un libro de imágenes brillante abierto frente a ellos. Y el osito dijo, ¿quién se sentó en mi silla? Emiliano leyó la historia, su voz descendiendo a un zumbido bajo y rítmico que parecía hipnotizar a los niños. Leo y Luna miraban las coloridas imágenes de la del libro, con los ojos redondos y abiertos por la curiosidad. Sofía estaba sentada en el sofá cercano, observando a los tres con una ternura en su rostro que ni siquiera se daba cuenta de que tenía. Este era un momento de paz, un momento que ninguno de ellos pensó que se les permitiría tener. Emiliano levantó la cabeza, captó la mirada de Sofía y sonrió. No una sonrisa educada, no la sonrisa dura de un jefe de la mafia, sino una real. La sonrisa de un hombre feliz con su familia. No sabían que se avecinaba la tormenta. No sabían que este momento de tranquilidad pronto sería destrozado. El viernes por la mañana, Emiliano estaba en la entrada principal de la propiedad Contreras, con una pequeña maleta a sus pies, observando a Sofía sostener a Leo y Luna en sus brazos. No quería irse. Cada célula de su cuerpo quería quedarse a su lado, protegiéndolos. Pero la reunión en Nueva York no podía posponerse. Los aliados más importantes de la familia Contreras estarían allí, y su ausencia sería tomada como una señal de debilidad. Emiliano se acercó, besó la frente de Leo, luego la de Luna, y finalmente la de Sofía. Sus labios rozaron ligeramente su frente, un gesto tierno que nunca antes había hecho. «Volveré mañana», dijo suavemente. Luego se arrodilló, mirando a los ojos de sus dos pequeños hijos. «Papá volverá pronto. Mantengan a mamá a salvo». Leo y Luna miraron a su padre con ojos redondos, como si comprendieran que algo importante estaba sucediendo. Emiliano se puso de pie y miró a Sofía por última vez. «Mario estará aquí. Los detalles de seguridad se han reforzado. Si necesitas algo, llámame». Sofía asintió y esbozó una leve sonrisa. «Estaremos bien. Vete, no te preocupes». Emiliano subió al coche y la caravana empezó a moverse. Por el espejo retrovisor, vio a Sofía de pie en la puerta con ambos bebés en sus brazos hasta que se hicieron más pequeños y desaparecieron. No sabía que podría ser la última vez que los vería a salvo. Este día transcurrió con normalidad en la propiedad Contreras. Sofía jugó con los bebés, los alimentó, les leyó. Los guardias patrullaban a su hora y todo parecía estable. Pero al caer la noche las cosas empezaron a cambiar. A las 11 de la noche, Antonio se deslizó en la sala de control de seguridad. El guardia nocturno ya había sido drogado, desplomado sobre el escritorio. Antonio introdujo rápidamente el código y apagó todo el sistema de seguridad, desde las cámaras de vigilancia hasta las alarmas de intrusión. Luego abrió la puerta lateral y dejó que una fila de vehículos negros se deslizara silenciosamente por los terrenos de la propiedad. El primer disparo resonó a las 11:15. Sofía estaba en el dormitorio. Acababa de acostar a los bebés en sus cunas cuando oyó la fuerte explosión desde abajo. Se congeló por un latido. Luego su instinto maternal se apoderó de todo su cuerpo. Recogió a Leo y Luna, los apretó contra su pecho y corrió hacia la habitación del pánico que Emiliano le había mostrado. El fuego de las armas resonó por todas partes. Gritos, el estallido de cristales. Oyó a Mario gritando órdenes al equipo de seguridad, luego el incesante estacato de disparos. Corrió por el pasillo, su corazón latía como si fuera a partirse. Sus piernas temblaban, pero nunca se detuvo. La puerta de la habitación del pánico estaba justo delante de ella. Solo unos pasos más, pero una figura salió de un rincón sombrío y le bloqueó el paso. Antonio, el guardia que había visto rondando la propiedad durante semanas. El hombre que había creído era uno de los más confiables de Emiliano. «Lo siento, señorita del Valle», dijo Antonio, su voz sin emoción. «Solo son negocios». Sofía retrocedió, apretando a los bebés. «¡Muévete!», gruñó, su voz llena de la ferocidad de una madre protegiendo a sus hijos. «Mataré a cualquiera que toque a mis hijos». Antonio avanzó y Sofía atacó. No tenía armas, pero tenía la desesperación de una madre. Le mordió la mano, le arañó la cara, le dio patadas y puñetazos con todo lo que tenía,
Todo mientras intentaba mantener a dos bebés que gritaban de terror. Pero Antonio era más fuerte. Un puñetazo en la cara hizo que Sofía se tambaleara. Luego un golpe en la nuca la hizo caer al suelo. Lo último que oyó antes de que la oscuridad la engullera fueron los lloros de Leo y Luna y el sonido de pasos alejándose. En Nueva York, Emiliano estaba sentado en una sala de reuniones sellada cuando su teléfono vibró. Un número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero un extraño instinto le hizo contestar. Llegó un video. Emiliano lo abrió, y la sangre de su cuerpo se congeló. Sofía estaba atada a una silla, con el rostro magullado, sangre en la comisura de la boca, pero sus ojos aún ardían de desafío. Detrás de ella, Leo y Luna lloraban dentro de una jaula de hierro, sus pequeños dedos aferrándose a los barrotes. Luego apareció una cara conocida en el encuadre. Natalia Sinclair, sonriendo con un triunfo nauseabundo. «Hola, Emiliano. ¿Sorprendido?» La voz de Ricardo Navarro venía de fuera de cámara. «Contreras, tienes 1 hora para llegar al almacén número 7 del muelle. Solo. Si veo a alguno de tus hombres, muere. Los tres». Sofía en el video se sacudió contra las cuerdas, sus ojos fijos en la cámara como si supiera que Emiliano estaba mirando. «Emiliano, no vengas. Es una trampa». Una bofetada en su cara la interrumpió, pero su mirada aún no se doblegó. El video terminó. Emiliano se quedó allí con el teléfono en la mano, su cuerpo temblaba de una rabia que nunca había sentido en su vida. Luego se puso de pie y salió de la reunión sin una sola explicación. Llamó a Mario, que había sobrevivido al ataque por pura suerte. «Prepara todo, reúne a todos nuestros hombres, llama al jet privado. Vuelvo a la Ciudad de México ahora mismo». En el avión, Emiliano permaneció inmóvil como una piedra, sus ojos fríos como el hielo, su mano aferrada a la pistola que nunca dejaba fuera de su alcance. En su mente solo había un pensamiento. Esta noche, solo un bando sobrevive. El almacén número 7 del muelle se encontraba en las afueras de la ciudad, una estructura abandonada hace mucho tiempo, el lugar perfecto para tratos en la sombra donde nadie quería testigos. Emiliano entró solo, exactamente como se le había ordenado, con ambas manos levantadas para demostrar que no llevaba un arma. Pero eso era solo la superficie. Dentro del almacén, Navarro esperaba, rodeado por más de 20 sicarios. Sofía seguía atada a una silla, con el rostro más magullado de lo que había estado en el video, pero sus ojos aún ardían de furia cuando vio entrar a Emiliano. Leo y Luna estaban en la jaula de hierro detrás de ella. Sus llantos resonaban por el vasto espacio. Navarro se rió cuando vio a Emiliano, el sonido rebotando en las paredes como el graznido de un cuervo. Así que Emiliano Contreras finalmente se arrodilla por amor. Dijo, con la voz espesa de satisfacción, «He esperado este día durante 20 años, el día en que entras en mi territorio, desarmado, sin un ejército, solo por una mujer y 2 niños». Emiliano se detuvo en medio del almacén, sus ojos recorriendo cada rincón, memorizando la posición de cada sicario, cada salida, cada punto débil en la formación de Navarro. Lo había hecho cientos de veces en su vida, y esta noche no era diferente. «Déjalos ir», dijo Emiliano, su calma casi antinatural. «¿Qué quieres de mí? ¿Territorio, dinero, poder? Dilo y te lo daré». Navarro negó con la cabeza y se acercó. «Todavía no entiendes, Contreras. No quiero dinero. No quiero poder. Te quiero muerto». Hizo una pausa sonriendo con pura crueldad. «Pero antes de eso quiero que los veas morir. Quiero que pruebes lo que probó tu hermano cuando maté a su prometida». Natalia salió de detrás con un arma en la mano, sus ojos fríos y llenos de odio. Se acercó a Sofía y le apretó el cañón en la sien. «Ella ocupó mi lugar», dijo Natalia, su voz temblaba de emoción. «Ella me robó a mi prometido. Ella me robó mi futuro. Es justo que yo le quite la vida». Sofía miró directamente a los ojos de Natalia sin rastro de miedo. «No te robé nada. Emiliano nunca te perteneció». Natalia levantó la mano, lista para abofetear a Sofía. Pero en ese mismo instante, Emiliano soltó un silbido corto. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos.
La puerta trasera del almacén se abrió de golpe, y Mario y el equipo especial de Emiliano irrumpieron. Se habían colado antes, escondidos en la oscuridad, esperando la señal de su jefe. El fuego de los disparos retumbó, las balas rasgaban el aire, las chispas brillaban en la oscuridad. La lucha estalló, brutal y cercana. Los hombres de Navarro fueron golpeados por detrás sin previo aviso. Su formación se desmoronó. Emiliano se abalanzó sobre Sofía como una flecha, esquivando disparos por puro instinto guerrero. Sacó un cuchillo escondido en su manga y cortó las cuerdas en segundos. ¿Estás herida?, preguntó, sus ojos recorriéndola. Sofía no respondió. Solo gritó, su voz ronca de desesperación. «¡Los niños! ¡Salva a los niños!». Emiliano se giró y vio a Mario cargando hacia la jaula de hierro donde Leo y Luna lloraban. Disparó a 2 guardias, rompió la cerradura y levantó a los 2 bebés en sus brazos. «¡Sácalos!», gritó Emiliano. «Ahora mismo». Mario asintió, abrazando a los bebés con fuerza contra su pecho, y corrió hacia la salida de emergencia. A su alrededor, la lucha seguía. Los hombres de Navarro perdían terreno, pero aún luchaban con fuerza. Natalia desapareció en el caos, capturada por uno de los hombres de Emiliano mientras intentaba huir. Navarro estaba en un rincón del almacén, viendo cómo se derrumbaba su imperio. Sus ojos estaban salvajes, llenos de desesperación y odio. Sabía que había perdido, pero no perdería sin arrastrar a alguien al infierno con él. Sacó una pistola, apuntó directamente a Sofía, que estaba de pie junto a Emiliano, y apretó el gatillo. Emiliano lo vio. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Vio el dedo de Navarro apretarse, vio el cañón alineado con Sofía, vio la bala a punto de volar, y no pensó, solo se movió. Se lanzó entre Sofía y la bala, usando su propio cuerpo como escudo para la mujer que amaba. La bala le atravesó el pecho con un sonido húmedo. Emiliano sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo brutal en el cuerpo, y luego el dolor se estrelló contra él como una ola. Se tambaleó, se miró el pecho y vio la sangre empapando su camisa blanca, extendiéndose como una flor de color rojo oscuro. A lo lejos, Mario derribó a Navarro con un solo disparo en la cabeza. El enemigo jurado de la familia Contreras cayó, los ojos aún bien abiertos, mirando al techo. Emiliano se desplomó sobre el frío cemento, la sangre brotando de la herida de su pecho, formando una piscina roja bajo su espalda. Oyó a Sofía gritar, pero el sonido parecía venir de muy lejos. «Emiliano, no, mírame. Abre los ojos». Sofía cayó de rodillas a su lado, ambas manos presionando con fuerza la herida, tratando de detener la hemorragia. Sus lágrimas cayeron sobre su rostro, cálidas y saladas. «No me hagas esto. No me dejes, Emiliano. He pasado por esto». El sonido de la sirena de una ambulancia rasgó la noche de Ciudad de México mientras el vehículo avanzaba a máxima velocidad. Dentro, Emiliano yacía en la camilla. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro ceniciento. La sangre seguía filtrándose a través del vendaje de presión. Los médicos luchaban por mantenerlo con vida. Sofía se sentó a su lado, ambas manos agarradas a su mano fría como el hielo, negándose a soltarlo incluso después de que los paramédicos le dijeran una y otra vez que se echara para atrás. «No puedes morir, Emiliano. ¿Me oyes?», dijo. Su voz temblaba, pero era feroz. «Les debes a tus hijos toda una vida. Les debes a Leo y Luna cada momento que te perdiste. No puedes morir antes de pagar esa deuda». Emiliano no respondió. Tenía los ojos cerrados, la respiración débil. Su piel perdía color por segundos. Sofía observó el monitor cardíaco. Cada pitido era una promesa de que seguía luchando. «Prometiste que no te irías de nuevo», susurró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No rompas esa promesa. No me dejes de nuevo». La ambulancia se detuvo en la entrada del hospital y Emiliano fue trasladado al servicio de urgencias en cuestión de segundos. Sofía intentó correr tras él, pero fue detenida en las puertas del quirófano. «No puede entrar. Por favor, espere aquí», dijo una enfermera, amable pero firme. Las puertas se cerraron en la cara de Sofía y ella se quedó allí mirando la luz roja sobre la entrada que se encendía
indicando que la cirugía estaba en marcha. Mario llegó unos minutos después con Leo y Luna en brazos. Los bebés dormían por el puro agotamiento de tanto llorar, sin saber que su padre estaba luchando por su vida al otro lado de esa puerta. Sofía tomó a los niños, los abrazó fuerte y se sentó en la fría silla de plástico del pasillo del hospital. 6 horas. La cirugía duró 6 horas. Sofía se sentó allí sin comer, sin beber, sin cerrar los ojos ni un segundo. Sostuvo a Leo y Luna, miró las puertas del quirófano y por primera vez en años rezó. No sabía a quién le rezaba. Había dejado de creer en Dios cuando era una niña abandonada en un orfanato. Pero esa noche estaba dispuesta a creer en cualquier cosa, en cualquiera, siempre y cuando Emiliano sobreviviera. Por favor, déjalo vivir, susurró en la oscuridad, su voz quebrándose. Ya he perdido mucho. Por favor, no te lleves también a este. Cuando la luz roja finalmente se apagó y las puertas del quirófano se abrieron, Sofía se puso de pie de un salto. El corazón le latía salvajemente en el pecho. El cirujano salió, con el rostro cansado y grave. Se quitó la mascarilla y miró a Sofía con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Señorita del Valle?», preguntó, y Sofía asintió, incapaz de hablar. El médico respiró hondo. Hicimos todo lo que pudimos. Sofía se desmoronó. Sus rodillas cedieron, su cuerpo de repente demasiado débil para mantenerse en pie. Las lágrimas brotaron y un sollozo ahogado escapó de su garganta. Se ha ido. Emiliano se ha ido. Llegó demasiado tarde. Nunca pudo decirle que lo perdonaba. Nunca pudo decirle que todavía lo amaba. Y lo logró. El doctor continuó, su voz más suave ahora. Sofía levantó la cabeza, sin creer lo que oía. La bala falló su corazón por 2 centímetros. Tuvo mucha suerte. Le extrajimos la bala y logramos detener la hemorragia. Todavía está en coma, pero sus signos vitales se están estabilizando. Sofía rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Abrazó a Leo y Luna con fuerza, sollozando como una niña, sin importarle quién la estuviera mirando. Está vivo. Emiliano está vivo. 1 hora después, a Sofía se le permitió entrar en la UCI. Entró en la habitación de un blanco puro, donde Emiliano yacía inmóvil en la cama, rodeado de un bosque de monitores. Su rostro estaba pálido como el papel, pero la pantalla a su lado seguía mostrando un latido constante. Él estaba vivo, él estaba respirando. Sofía acercó una silla a la cama, se sentó y le tomó la mano. La mano aún estaba fría, pero podía sentir un débil pulso bajo la piel. «Idiota», susurró, su voz espesa. «Eres un idiota. No vuelvas a hacer eso. ¿Me oyes? No vuelvas a poner tu cuerpo delante de una bala por nadie». Se inclinó y le dio un suave beso en la frente. «Tienes que vivir por Leo, por Luna, por mí». Silencio. Luego los dedos de su mano se crisparon. Sofía levantó la cabeza y vio los ojos de Emiliano abrirse lentamente. La miró con los ojos apagados por la medicación para el dolor, pero aún la reconoció. «Eres una idiota», susurró, su voz áspera y débil. «Pero soy tu idiota». Las semanas siguientes fueron los días más largos de la vida de Emiliano, pero también los más felices. Fue trasladado del hospital de vuelta a la finca para continuar recuperándose, y Sofía se convirtió en su cuidadora principal. Le cambiaba las vendas todos los días, se aseguraba de que tomara sus medicamentos a tiempo y no le permitía hacer nada que pudiera afectar la herida mientras sanaba. Emiliano, el hombre que una vez daba órdenes a cientos de personas, ahora obedecía todo lo que ella decía sin una sola protesta. Leo y Luna eran llevados a ver a su padre todos los días. Al principio se asustaban al verlo en la cama con tubos y máquinas a su alrededor, pero poco a poco se acostumbraron a subirse a la cama a su lado, escuchándolo contar historias con voz débil. Una tarde, mientras Sofía llevaba a Leo más cerca de la cama, el bebé de repente miró a Emiliano, abrió la boca y dijo una sola palabra claramente. «¡Papá!». La habitación se quedó en silencio. Sofía se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Emiliano miró a su hijo, sin fiarse de lo que había oído. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, su voz temblaba.
Leo miró a su padre, sonrió y lo repitió. Papá. Emiliano lloró. No las lágrimas silenciosas que solía ocultar, sino lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, sin restricciones, sin ocultarlas. Extendió la mano y Sofía colocó a Leo en sus brazos. El bebé agarró el dedo de su padre y siguió balbuceando. Papá no. Pa, como si fuera la mejor palabra del mundo. Luna se negó a ser superada por su hermano. Se arrastró por la cama hasta su padre, le apretó sus pequeñas manos en las mejillas y le dio un ruidoso beso en la cara. Emiliano se rió, la sonrisa más brillante que Sofía jamás había visto. Aunque la herida en su pecho todavía le dolía, fue el momento en que se dio cuenta de que esta era su familia. Este era su lugar. Por la noche, cuando los bebés dormían, y Emiliano y Sofía se sentaban juntos a la tenue luz, hablando de cosas que nunca le habían contado a nadie. Emiliano habló de su infancia en una familia de la mafia, de un padre tan estricto que era cruel, de una madre que perdió por enfermedad cuando tenía 10 años, del peso de ser moldeado como un heredero desde los 15. Mi padre nunca me abrazó, dijo, su voz baja y distante. Decía, el afecto es debilidad, y a un jefe de la mafia no se le permite tener debilidad. Crecí creyendo eso. Creí que amar a alguien era como poner un cuchillo en la mano de un enemigo. Sofía escuchó, y por primera vez entendió por qué Emiliano la había dejado 14 meses antes. No porque no la amara, sino porque la amaba demasiado y tenía miedo de ello. Luego ella le habló de sus sueños, los sueños que había enterrado durante mucho tiempo. Solo quiero una familia, dijo, su voz ligera como un suspiro. Un hogar pequeño, alguien que realmente me ame, hijos sanos. No necesito riqueza, no necesito poder, solo necesito ser amada. Hizo una pausa y miró sus manos. Pero nunca pensé que merecía amor. Mi infancia me enseñó que no tenía valor, que era una niña abandonada, no deseada, que nadie necesitaba. Emiliano le tomó la mano y la apretó con fuerza. Vales más que todo lo que poseo, dijo, firme y sincero. Más que todo este imperio, más que mi vida. Tú y los niños son todo lo que tengo. Sofía lo miró, el hombre que había arrojado su cuerpo delante de una bala por ella. El hombre que había estado dispuesto a morir para que ella pudiera vivir. Miró el vendaje en su pecho donde la bala casi le había quitado la vida. Y comprendió que él había demostrado su amor de la manera más contundente posible. Ya has demostrado suficiente, susurró. Emiliano la miró. La esperanza llenaba sus ojos, pero no se atrevió a creerlo. Sofía. Ella se inclinó hacia él, y por primera vez en 14 meses sus labios se encontraron. No fue un beso feroz como los que habían compartido antes. Fue suave, tembloroso, húmedo por las lágrimas. Fue un beso de perdón, de curación, de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, Sofía le tomó la mano e hizo algo que lo sobresaltó. Puso su mano sobre su vientre. Emiliano la miró confundido. Sofía, ella sonrió, sus ojos brillaban. No te perderás a este. El corazón de Emiliano pareció detenerse por un latido. Miró su mano sobre su estómago, luego volvió a mirarla a los ojos, y la verdad lo invadió como una ola. Ella estaba embarazada. Sofía estaba embarazada de su tercer hijo. Tú. No pudo hablar, la garganta apretada por la emoción. Sofía asintió, las lágrimas de felicidad seguían cayendo. 8 semanas. Quería esperar hasta hoy para decírtelo. Emiliano lloró por segunda vez en su vida. Lloró delante de otra persona sin sentir vergüenza. Atrajo a Sofía a sus brazos, le besó la frente, le besó la mejilla, luego se arrodilló y le besó el vientre. Esta vez estaré contigo desde el primer día, le susurró al bebé que aún no había nacido. No me perderé otro momento. Una semana después, toda la familia fue al parque. Su habitual costumbre de fin de semana. Leo corría detrás de una mariposa, sus risas alegres se derramaban por la hierba. Luna se sentó a recoger flores, eligiendo cuidadosamente las más bonitas para su madre. Emiliano estaba detrás de Sofía, sus brazos la rodeaban por detrás, su barbilla apoyada en su hombro.
Ambos observaban a sus hijos jugar, sin decir nada, simplemente dejando que este momento de paz los llenara. Nadie en el parque sabía que el hombre que abrazaba a su esposa había sido el jefe de la mafia más temido de Ciudad de México. Nadie sabía cuánto sufrimiento habían vivido, cuánta separación, cuánta sangre y lágrimas había costado llegar a este momento ordinario. Para el mundo exterior, eran solo una familia normal disfrutando de una tarde de fin de semana. Y eso era exactamente lo que querían. El hombre más peligroso de Ciudad de México había descubierto que el poder real no residía en las balas que disparaba o en los imperios que construía. El poder real residía en tres, pronto cuatro, corazones que lo habían perdonado y le habían dado una razón para ser mejor. Algunas historias terminan con batallas dramáticas, pero las historias de amor más hermosas terminan con días ordinarios y la promesa de incontables días ordinarios por venir. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario diciéndonos, ¿le habrías dado a Emiliano una segunda oportunidad? Comparte esto con alguien que crea que incluso las personas más rotas pueden encontrar la redención. Y suscríbete a nuestro canal porque algunos secretos valen la pena esperar.